de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Queremos saludar a nombre del señor decano, Magíster Rubén Cabrera, de nuestra vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, de todo el comité organizador, y nuestros panelistas invitados de esta noche, igual que a todos los estudiantes, a todos los docentes, invitados especiales que hoy nos honran con su presencia en este ciclo de conferencia de este miércoles. Y queremos, por supuesto, no dejar pasar por alto, y estamos sumamente acongojados por la desaparición física del amigo, del colega, del abogado, el profesor José María Lescano, quien tenía más de 40 años de estar laborando y dando y brindando ese conocimiento adquirido en los juzgados a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Hoy el Señor Dios Todopoderoso lo llama a estar con Él, y pues para nosotros pues también es de regocijo por eso, porque está con el Señor, pero también nos llena de tristeza pues saber que no vamos a poder observarlo, vamos a poder verlo, adquirir ese conocimiento que siempre le ha brindado a todos. Y pues la Facultad de Derecho y la misma Universidad Autónoma de Chiriquí pues se siente muy triste por la desaparición física del profesor José María Lescano. Y vamos a pedirle a todo el auditorio que está en este momento un minuto de silencio en memoria del distinguido profesor José María Lescano. Bien, queremos entonces también agradecer a nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad, al doctor Edgar Torres Zamudio, que nos está acompañando, también al doctor Camilo Javier Cantero Cabrera, desde la República de Paraguay, que hoy nos honra con su presencia también estos dos grandes catedráticos de, el derecho, que para nosotros pues es de suma complacencia tenerlos en este primer ciclo de conferencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Voy a pedirle en estos momentos al doctor Sisto Lan, que estará dando las palabras de bienvenida a todos los presentes, a nombre del señor decano, el magíster Rubén Cabrera, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Doctor Sisto Lan, bienvenido, adelante. Gracias, doctor Juan Carlos Martínez. Muy buenas tardes a todos. Tengan una cordial bienvenida a esta jornada de capacitación virtual. La Universidad Autónoma de Chiriquí y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias virtuales para el día de hoy, miércoles 30 de septiembre. En nombre de nuestra magíster Telvina Medianero de Bonaga, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, del magíster Roosevelt Cabrera, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Esperamos que esta jornada sea de mucho enriquecimiento con las experiencias que se nos van a compartir en la tarde de hoy. Así que quedan ustedes en la sala, doctor Juan Carlos, para que presente a nuestros invitados en la tarde de hoy. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Sisto Lan por sus palabras. Entonces, bienvenida a todos los presentes a este primer ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bien, como todas las conferencias, la dinámica en este ciclo es que durante la exposición de los conferenciantes, pues se estarán anotando sus inquietudes, preguntas en el chat, y luego pues se va a dar la participación del expositor. Luego de culminada la participación del expositor, vamos a estar leyendo las preguntas que tienen a bien el auditorio hacerle a nuestros invitados especiales. Para hoy, cada expositor tendrá 45 minutos para su presentación en esta tarde. Vamos a iniciar con el primer participante en esta
En esta conferencia es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, maestría en Derecho de la Infancia y Adolescencia, lo obtuvo en la Universidad Internacional de Andalucía en la República de España. Tiene una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Maestría en Docencia Superior en la Universidad Autónoma de Chiriquí, especialista en Derecho Penal y temáticas del sistema acusatorio en la Universidad Autónoma de Chiriquí. También tiene una especialidad en mediación, conciliación, arbitraje y negociación en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Está cursando el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Atlantic International University de los Estados Unidos. Dentro de su experiencia profesional, ha sido coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario Sede de David, desde enero del 94 a diciembre del 95, cuando éramos Universidad de Panamá, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí en David, de enero de 1995 a diciembre del 96, profesor titular de la Universidad Autónoma de Chiriquí en estos momentos, agente del Ministerio Público en David de enero del 74 a diciembre de 1989, juez titular del Juzgado de Niñez y Adolescencia en Chiriquí, órgano judicial en David Chiriquí del 96 a junio de 2015, suplente del magistrado del Tribunal de Niñez y Adolescencia en periodos de licencia y vacaciones de los magistrados titulares en el órgano judicial, defensor público en el sistema penal acusatorio, órgano judicial David, septiembre de 2015, febrero de 2017. Expresidente del patronato del Centro de Rehabilitación de Menores, Arturo Miró, en Potrerillos, el distrito de Tolega, en Chiriquí, enero de 96 a junio de 2015, a través del órgano judicial, ex miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya, órgano judicial de David Chiriquí. Concedemos entonces en esta noche la primera ponencia de este primer ciclo de conferencia y le damos la bienvenida entonces con el tema procedimiento de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al convenio de La Haya de 1980. Vamos a recibir entonces al doctor Edgar Torres Zamudio. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y todas. Permítame en primera instancia lamentar el fallecimiento de dos grandes juristas de la provincia de Chiriquí. El licenciado Alejo Candanedo, quien se desempeñó por muchos años en el sistema de justicia, en el órgano judicial, e igualmente es hermano de nuestro compañero docente Mario Candanedo. Debo resaltar que este jurista se formó y estuvo brindando un servicio de calidad, al igual pues que lo hizo con probidad. Igualmente lamento el fallecimiento del profesor José María Lescano, compañero universitario y docente, quien deja un legado a las futuras generaciones, toda vez pues que brindó sus servicios de docencia continuamente en nuestra casa de estudios. Por otro lado, debo dar mi sentido pésame a ambas familias y pedir por ellos que Dios los reciba en su seno. Agradezco en primera instancia al decano de nuestra facultad, Rubel Cabrera, igualmente a la vicedecana Lilibet Casasola y a todos los organizadores de este evento por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias que conlleva un esfuerzo en este tiempo de crisis en el cual estamos con motivo de la pandemia. Quiero manifestarles que pretendo conversar con ustedes respecto a mis experiencias como juez de niñez y adolescencia, igualmente como partícipe en la Convención de La Haya, por razón pues de la designación que tuvo la Corte Suprema de Justicia de designarme representante como juez de enlace ante este organismo y las experiencias pues que en un momento determinado evidenciamos en el ejercicio de la judicatura. Me propongo hacer una pequeña aportación y espero que para los estudiantes sea de utilidad en su formación, e igualmente para los profesionales del derecho y aquellas personas interesadas en temas relativos a los niños, niñas y adolescentes, en este caso, un instrumento de cooperación internacional para luchar contra los traslados ilícitos, sobre todo en la relación parental, y que desde 1980 la Conferencia de Derecho Privado de La Haya se preocupó de establecer un instrumento único, distinto, a fin de que los estados cooperasen en este flagelo que conlleva cada día más las movilizaciones
y las afectaciones que pueden tener el niño ni adolescente en su desarrollo evolutivo. Les adelanto pues que el objeto y finalidad del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores es asegurar la restitución inmediata de niños y niñas adolescentes que han sido trasladados de su residencia habitual a otro estado para los efectos pues de evitar el contacto con el otro progenitor, así también lograr un escenario artificial que beneficie a sus intereses y que por tal motivo se irrespeta de manera flagrante derechos fundamentales derivados de la relación filial e igualmente los derechos que conlleva el niño de desenvolverse en su residencia habitual donde tiene su centro de vida. Por otro lado, debo señalar que también el convenio tiene otro objetivo, que es restablecer el derecho de visita cuando este es interrumpido por motivo de que el niño o niña debe trasladarse al país donde está el progenitor no conviviente y da lugar a que sea retenido, evitando pues que mantenga el contacto con el padre que ostenta la custodia. Citando al doctor Ricardo Pérez Manrique, magistrado de la Corte Suprema de Uruguay, y con quien tuve el honor de compartir conocimiento y experiencia como partícipe de juez de enlace de mi país, debo señalar pues que él ha mostrado mucho interés en que en el sistema interamericano se cumpla a cabalidad y con eficacia el convenio de restitución internacional de menores de edad. Y se refiere precisamente que este convenio tiene un interés fundamental, toda vez pues que se debe condenar todo traslado ilícito o retención ilícita de los niños, separarlos de sus padres y sobre todo evitar que tenga un trato fluido y permanente con el progenitor no conviviente por razones pues de la negación en un momento determinado de crisis familiar, de separaciones, con motivo pues de la ruptura marital o conyugal. Para él el interés superior del niño consiste en que se respete y garantice de manera prioritaria el pleno ejercicio de sus derechos, que en el convenio de 1980 es un derecho a no ser trasladado, retenido ilícitamente y evitar que visite al padre no conviviente y por tanto también se le impide el acceso a la justicia, comenzando pues por establecer algunas situaciones que afectan su desarrollo psicoemocional. De tal forma que cuando hablamos de la problemática de la restitución internacional, va agudizado actualmente elementos de extranjería por razón de la nacionalidad de la pareja o de los cónyuges, e igualmente también por la situación de los traslados en búsqueda de nuevas oportunidades económicas. De acuerdo al oficial letrado de enlace para América Latina del Convenio de La Haya, el doctor Ignacio Boycochea, y los trabajos realizados por la conferencia, se han identificado tres grandes rasgos que convocan o que determinan situaciones de crisis en relación pues a esas movilizaciones indebidas o a esas retenciones que en un momento determinado ejercita de manera unilateral un padre o una madre para evitar que tenga contacto con el otro progenitor, y esto da como consecuencia pues que existan fenómenos que facilitan o permiten estas conductas totalmente reprochables. De tal forma que una de las situaciones previstas es el gran desarrollo del transporte y las comunicaciones internacionales que han facilitado el intercambio de personas en el ámbito internacional. Otro de los problemas es la facilidad que hoy se cruzan las fronteras de los estados, ya sea por supresión de visas o por convenios bilaterales o multilaterales. Es así pues como la existencia de un menor control de pasaporte permite la movilidad de padres con hijos, evitando pues que se coloquen en una situación frente al sistema donde tiene la residencia habitual, y esto permite pues que se vulneren derechos derivados pues de regímenes establecidos por el país de origen o de residencia habitual del menor de edad. Otra de las probabilidades es el crecimiento y desarrollo que pueden adquirir las personas en otros estados, porque el mundo globalizado actual, las personas tienen interés de mejorar su situación económica, desestructurando el medio familiar y
y por un motivo u otro, ante la presunta prosperidad, alguno de los progenitores cree que con mayor condición favorable para el hijo o hija debe mantenerlo bajo su cuidado, interrumpiendo su convivencia habitual y su relación fluida con el otro progenitor. Por lo cual, compartiré con ustedes una presentación que he elaborado, diseñando primeramente lo que conlleva el estudio del convenio y viendo sus pros y contras en relación de la implementación en cada derecho interno, y posteriormente veremos el convenio en el marco del procedimiento nacional, atendiendo lógicamente a que en nuestro sistema el convenio de La Haya de 1980 se reglamentó en un instrumento de decreto ejecutivo en el cual se tomaron normas contenidas en el instrumento convencional y posteriormente se asimiló a un proceso ordinario, de tal forma pues que siguiendo la dinámica procesal se convirtió en un procedimiento urgente a un procedimiento rutinario, y esa es una de las debilidades que tiene nuestro sistema en cuanto a la implementación del convenio de La Haya. ¿Me permiten compartir? Como indiqué, he focalizado esta exposición en determinar el papel de los actores en el procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al convenio de La Haya, tomando en consideración que este instrumento tiene un carácter especial basado en la cooperación internacional de los Estados partes y en la credibilidad de la justicia de cada Estado, de tal forma que es un instrumento que reviste características fundamentales, pues en su artículo 2 insta a los estados a que dentro de su derecho interno establezcan fórmulas expeditas para que el niño ni adolescente, en el evento de que ha sido trasladado de manera ilícita, pueda retornar a su lugar de residencia habitual e igualmente restablecer la convivencia o la custodia interrumpida por la retención al momento en que se efectuaba el derecho de visitas y comunicación. Así que son dos situaciones que presenta el convenio. Alguno de los padres traslada al extranjero al niño sin autorización de viaje. En los casos pues, que ha ocurrido en nuestro país y en los países de la región, es que se requiere la autorización para que el niño salga, que en nuestro sistema, si no hay conflicto familiar, ejerciendo el derecho de patria potestad, lo pueden hacer en compañía del progenitor que realiza el viaje. Sin embargo, la movilidad que ocurre con los niños en esta situación transfronteriza obedece pues a que se conlleva con actitudes dolosas o intenciones de evitar la comunicación y la convivencia con un determinado progenitor que ostenta la custodia. Y por otro lado, el niño sale legalmente del país, evidentemente cuando sea regulado de forma judicial o de forma convencional, tratándose de acuerdos bajo la autonomía de la voluntad o porque esté en una institución, y por ello el otro progenitor que espera esa visita por razones de diversa índole, lo mantiene y lo retiene, violando pues los derechos de custodia que tenía la persona o la institución. Es importante que definamos el lenguaje porque cuando hablamos de la utilización que tiene el Convenio de La Haya de 1980 para referirse al traslado y propiamente al tema de la restitución, algunas legislaciones lo definían como tráfico, de tal forma que en estos casos lo que ocurre es que esta movilización no obedece a una condición revestida de carácter penal, porque el tráfico suele confundirse con tipos penales debidamente definidos, porque hay diferentes tráficos que conllevan a conductas punitivas, y por otro lado debemos señalar pues que la sustracción implica necesariamente que el sustractor es el que tiene una relación con el niño o niña o adolescente, y por ello pues no necesariamente conlleva una tipificación del delito.
quiero señalar que actualmente ante las situaciones de incumplimiento de decisiones judiciales relativas a la guardia y crianza, en nuestro país se ha tipificado precisamente la retención o sustracción cuando se pretende violentar pues, el derecho que conlleva la patria potestad. De tal forma que el tráfico siempre lo vamos a ver asociado a una condición de penalización y por tanto, pues lo más propio es que se hable de la restitución. De tal forma que la sustracción debe ser empleado el término en relación pues el secuestro, pues algunos países han tipificado el secuestro parental. ¿Qué significa para un niño ser privado del ambiente familiar? Y debo señalar que hay algunas acciones, lógicamente, que conllevan este tipo de conducta. En primera instancia, va a haber una separación abrupta de por lo menos de uno de los padres. De tal forma que aquí vemos que las nuevas separaciones conyugales o las convivencias que conllevan la procreación de un hijo o hija son totalmente complejas, en razón pues de que existe previamente los intereses de las personas que están en conflicto, obviando que la persona a la cual someten a estas situaciones de tensión forma parte de su familia y por ende de una necesidad de cuidado e igualmente de atención. De tal forma que va a cambiar la rutina en todo momento que el niño conocía o que estaba acostumbrado, no solamente a su rutina, sino también su entorno social, familiar y educativo. Y por otro, hay un alejamiento de otros seres queridos y ambientes familiares donde éste se desenvuelve. De tal forma que cuando hablamos de los posibles efectos, vamos a encontrar situaciones que conllevan lógicamente el análisis de las disciplinas psicológicas y psiquiátricas. Y sí quiero hacer referencia que el día 27 de julio de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso de un niño AR respecto al Estado de Argentina. Este niño nació en Miami y luego de su nacimiento fue con consentimiento del progenitor, la madre se traslada con el niño a Argentina y posterior entabla una restitución internacional para que retornaran a Miami. Lo que ocurrió en el desenvolvimiento de este proceso es que en el momento en que se había dispuesto por el Tribunal de Primera Instancia la restitución, fue objeto de alzadas o de impugnaciones y posteriormente la Corte Suprema de la Nación de Argentina confirmó el retorno del niño hacia el país de residencia habitual. Sin embargo, habían transcurrido con exceso varios años y ya como fue llegado recién nacido, a los 9 años es que se dispone propiamente ejecutar la restitución y conllevó pues que hubiese algunas condiciones que afectaron su salud mental, que lo llevó a ser internado en un centro médico y por tanto la madre invocó que se aplicaran medidas urgentes para preservar pues su derecho a la integridad. De tal forma que la comisión ordenó, bajo la gravedad de la situación que implicaba una afectación irreparable, que el gobierno de Argentina, a través de su sistema de justicia, suspendiera la devolución del niño hacia Estados Unidos, pues por otro lado la madre había alegado que ya existía una denuncia de secuestro parental y el padre había entablado unilateralmente un proceso de custodia que le había sido otorgada y había sido pues realizado el procedimiento inaudita parte. De tal forma que esta condición especial lleva a que analicemos que esta confusión que provoca el conflicto familiar genera algunos cambios en la personalidad del niño, sobre todo en su desarrollo evolutivo, y que crea pues algunas situaciones patológicas que por tanto hay que atender a su interés superior. De tal forma que el convenio de sustracción internacional de menores de edad conlleva básicamente a resguardar primeramente la condición de sujetos de derecho en los niños y adolescentes que pregona la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada en nuestro país en el año 1990,
y que ha sido un instrumento de carácter universal, por razón pues de que es el corpus juris de los derechos fundamentales de los niños y niñas. De tal forma que ese instrumento, complementado con los instrumentos que pretenden proteger la identidad, sobre la dignidad, el derecho a mantener contacto personal con los padres y el derecho a integrar al desarrollo, conllevan los fines y propósitos del Convenio de La Haya. De tal forma que es importante señalar que en muchos de los casos los niños no aparecen registrados en el país donde es trasladado, y la primera acción que realiza el progenitor sustractor es inscribirlo para que a través de un tribunal del lugar donde lo ha trasladado decida, entrando en confrontación, su decisión con la ya adoptada en el país de origen. De tal forma que esto conlleva pues que atendamos un sistema en el cual los intervinientes van a tener que realizar diferentes roles para lograr la eficacia del convenio, y a su vez que se afecte menos al niño ni adolescente inmerso en ese conflicto familiar. De tal forma que vamos a ver en el sistema dos jueces, un juez requerido, que es el juez del lugar donde se presume se encuentra el niño residiendo con el padre sustractor, y por otro lado va a haber el juez requirente, que controla el contenido del resultado del acto encomendado, toda vez que existe previamente una decisión que, como indiqué, puede ser originada de una sentencia judicial, de un acuerdo voluntario de los progenitores o de una decisión administrativa cuando el niño está colocado en una institución. De tal forma pues que aquí hay elementos, como indicamos, de derechos de los estados. Uno, el derecho del país de residencia habitual de niño ni adolescente, y otro, las normas de derecho interno del juez requerido. De tal forma que cuando vemos el convenio, vamos a ver la intervención propiamente tal de autoridades centrales que forman parte pues del sistema de protección inmediata, y estas autoridades centrales tienen la función de colaborar entre sí, o sea, entre cada autoridad central debe mantener una comunicación fluida y, por tanto, también de auxilio para los efectos de los requerimientos que se realicen de manera oficial, e instada por las partes que requieren la devolución inmediata del niño o niña adolescente al país de su residencia, o cuando se ha coartado el derecho de visita. De tal forma que en primera instancia se va a facilitar para ese padre o madre que requiere el retorno del niño una asistencia judicial que, de acuerdo a nuestro, debe contar la autoridad central con un listado de un banco de datos de abogados que brinden el servicio para los efectos de atender de manera recíproca la defensa para establecer pues la igualdad de armas en el procedimiento. Esta situación permite también que visualicemos a otros actores principales que intervienen en el procedimiento, y es el Ministerio Público en nuestro país, que representa a la sociedad, e igualmente la designación de un defensor del menor, que si bien el Código de la Familia Patrio establece la figura de la Defensoría de los Menores, esta figura propiamente no se ha instituido, y se lo está brindando pues la defensa pública a través de los abogados que se destinen a esta función o esta representación. Y lo importante es que veamos básicamente... Vemos que en el caso del rol del menor de edad cobra importancia, porque aquí el ámbito subjetivo de aplicación del convenio está ubicado en un tramo etario de hasta los 16 años, de tal forma pues que ese fue un criterio que se adoptó, porque una de las excepciones que tiene el convenio para evitar la restitución es que el menor de edad sea escuchado, y de acuerdo a su discernimiento y capacidad volutiva, podría denegarse pues su retorno al país de residencia habitual, siempre que se justifique y se haga un análisis totalmente concreto a su situación frente pues a la petición de restitución. De tal forma que la Convención de los Derechos del Niño
establece que debe ser oído en el proceso como parte fundamental de acuerdo a su capacidad y discernimiento. Y esa negativa, lógicamente, constituye una de las excepciones a la restitución, pero que debe ser validada estrictamente por el juzgador o juzgadora para los efectos, pues, de si esta oposición es realmente propia de su manifestación voluntaria, porque puede haber, lógicamente, interferencia o injerencia en cuanto al progenitor que lo mantiene retenido, o porque puede haber otros factores que en un momento determinado lo inciden a que manifieste su reticencia a volver al hogar donde residía habitualmente. Y ante la separación de los padres, lógicamente, esto debe ser escuchado como parte del debido proceso, porque así pues se deviene de la interpretación de en nuestro derecho interno de la Constitución Nacional, vinculado pues al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento también que debe ser complementarse por razón de que participamos de un sistema interamericano de protección de derechos humanos, de tal forma que estos también convergen en un niño ni adolescente. Cuando hablamos de restitución, había comentado que se ha utilizado la terminología adecuada para evitar nominarla de secuestro, puesto que, si bien es cierto, el secuestro y sustracción apuntan a actos reprochables, la normativa lo que pretende es básicamente adecuar el lenguaje al sujeto objeto del convenio para los efectos pues, de que este sea tratado no en el contexto de ámbito penal, porque posteriormente veremos que una de las primeras acciones que se deben realizar es propiciar un arreglo amigable entre las partes, evitando precisamente la afectación hacia estos niños que se encuentran pues como escudos frente a una decisión contraria a sus derechos fundamentales. Y por eso vamos a ver específicamente que en inicio los estados buscaban soluciones convencionales, bilaterales y multilaterales, porque lo que se aproximaba era una situación de urgencia inmediata, y por ello algunas soluciones hoy actualmente descartadas, porque como el convenio se refiere a situaciones concretas, no propiamente una decisión judicial, ya no se realiza peticiones por exequatur, o sea, reconocimiento de sentencia extranjera, en virtud pues de que pueden ser varios instrumentos o varios medios de prueba relativos a la condición de la tenencia activa por parte de la persona que es vulnerada por efecto pues de el desplazamiento o la retención cuando se daban el derecho de visita. Por tanto, el convenio insta a los estados a que establece un procedimiento autónomo para evitar pues demoras innecesarias, estableciéndole un término de decisión de 6 semanas, lo cual, como indiqué, en nuestro sistema se revierte a un proceso ordinario, el cual conlleva toda una etapa probatoria y el desahogo de la prueba, igualmente la posibilidad de que el juzgador solicite pruebas en el extranjero conforme a las reglas del procedimiento judicial. De tal forma que esa es una de las condiciones que, a mi criterio, deben ser consideradas, pues el propio convenio está instando a procedimientos rápidos e inmediatos para evitar situaciones nefastas en el desarrollo emocional y psicológico del menor de edad. Por otro lado, lo que pretende el convenio son dos supuestos: la devolución por traslado ilícito y el restablecimiento de las visitas, porque la propia Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 9, establece de manera puntual que los padres tienen derecho a tener comunicación fluida y permanente con sus hijos, aun cuando no estén conviviendo con estos, a menos que exista una causa que legalmente le impida esa relación filial. En cuanto a los requisitos en el ámbito del convenio, de manera general, entre los estados partes, siempre se va a iniciar lógicamente con una petición que el propio convenio establece a través de un formulario, en el cual lo primero que hay que acreditar es la legitimación, o sea, legitimar la acción de poder pedir la restitución. Igualmente tomar en cuenta la fecha de iniciación, toda vez que el convenio establece que no debe haber pasado más de un año de que el niño o niña ha sido trasladado
hacia otro destino distinto a la residencia habitual. Y por otro lado, pues deben tener mínimamente una información de la ubicación, lo cual va a determinar tanto en el ámbito de Estado la competencia del jugador que va a actuar en ese procedimiento de restitución, e igualmente en el ámbito interno del Estado, poder distribuir de manera por reparto ese proceso para que sea atendido prontamente. De tal forma que esas condiciones han sido consideradas para los efectos de que sea verdaderamente efectivo el procedimiento de restitución. El convenio no solamente se cimenta en la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, sino que se complementan. Si ustedes observarán, el convenio es de 1980 y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 1989, casi 10 años posterior. Sin embargo, se coloca como prevalente, toda vez que es el instrumento que contiene el corpus iuris de los derechos de los niños. Y por tanto, debe ser un referente para la interpretación conjuntamente con el convenio. Y en materia de restitución, la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores de Edad, que Panamá no la ha ratificado porque se fundamenta en la Convención de la Haya y los otros instrumentos internacionales que así se han dispuesto en el derecho interno, se complementa también con la Convención Interamericana sobre el Tráfico de Menores, igualmente el Convenio de la Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, vamos a entender un principio fundamental que, si bien leemos la Convención, en el artículo 3 señala que toda decisión que se adopte, tanto administrativa, judicial, o que vinculen o que tenga como objeto la atención del niño, deberá hacerlo a través del reconocimiento del interés superior. Pero la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 11 especifica precisamente una obligación de los estados para que adopten medidas en su derecho interno para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero. Para tal fin, los estados partes van a promover la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión de acuerdos existentes. De tal forma que la mayoría de los estados, más de 96, incluyendo Panamá, han ratificado el Convenio de la Haya como el medio de cooperación judicial internacional cuando se enfrenta pues una petición de restitución internacional o el restablecimiento del derecho de visita previamente establecido. El convenio tiene como finalidad la restitución inmediata de los niños trasladados en forma ilícita. Y esto es importante porque el jugador que le corresponde realizar el procedimiento no debe pronunciarse sobre situaciones de fondo, ni tampoco determinar a qué padre corresponde la custodia o a quién le corresponde la reglamentación de visita, porque el procedimiento está enfocado a cumplir con los principios de la Convención de la Haya. Y por otro lado, se va a velar por el respeto de los derechos de custodia y de visita. Ese traslado ilícito ha sido definido por la propia convención, señalando pues que se consideran ilícitos cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separado conjuntamente una persona a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el estado en que el menor tenía su residencia habitual. De tal forma que es importante señalar que se va a considerar la residencia habitual antes de que éste sea trasladado o sea retenido, y de tal manera determinar que esa custodia se ejerce efectivamente separada conjuntamente. De tal forma que en el momento del traslado tiene que haberse estado ejerciendo estos derechos y no por otras intenciones invocar ese traslado, que ese traslado se califique pues de ilícito. De tal forma que esta condición que el tratado establece nos ubica en que la legitimidad parte de quien ostenta legítimamente la guarda e igualmente el derecho de visita. Ese derecho de custodia puede resultar en particular en atribución de pleno derecho. Nuestro sistema patrio establece que la patria potestad es ejercida por ambos padres conjuntamente, que a falta de uno de ellos será ejercida por el padre sobreviviente o quien la ejerce, porque
También puede un padre ser sancionado de inhabilitarse la patria potestad y de manera inmediata, de pleno derecho, la asume el progenitor no inhabilitado. Pero, sin embargo, en la dinámica de nuestro sistema interno, ocurre que siempre se tiene que acudir a la vía judicial, aunque la norma establece condiciones pues de el ejercicio de la patria potestad como conjunto de los deberes y derechos que tienen los padres respecto a sus hijos. Y por otro lado, puede ser una decisión administrativa, cuando se trata de instituciones, específicamente en el caso de niños colocados en casas, hogares o instituciones, es una decisión que proviene lógicamente de una entidad administrativa con miras a brindarle protección y posiblemente con vías de adopción, y en nuestra Ley General de Adopciones se permite la convivencia del niño cuya solicitud de adopción se está efectuando con los trámites normales, o sea, preadoptivos, poder convivir un tiempo en el país donde, en el evento de que sea una adopción internacional, bajo, lógicamente, supervisión. Pero ha ocurrido precisamente en algunos países que estos niños han sido sustraídos y por tanto hay que invocar la restitución a través del convenio. De tal forma que puede haber un acuerdo vigente porque nuestro sistema actual permite medios alternos de resolución de conflictos, y con las conferencias en las que participan los jueces de enlace se han establecido nuevas formas de comunicación, algunas directas precisamente para que haya la comunicación y la cooperación fluida, y por otro lado, que en el caso de los acuerdos, esto conllevan pues el ejercicio autónomo de la patria potestad, siempre que estos acuerdos no violenten derechos fundamentales. Cuando vemos la definición de custodia, la propia convención establece pues el cuidado que tiene la persona de manera permanente, también conllevado al ejercicio de la patria potestad, y en particular, bajo ese derecho de custodia, puede decidir la residencia donde va a permanecer el niño, que en nuestro país se le conoce por guarda, porque a veces algunos juristas solicitan guarda, crianza y educación, cuando el término legal conlleva lógicamente la guarda, que es la sede donde va a residir el niño de manera permanente, y la reglamentación de visita como consecuencia del derecho que tienen los padres de comunicarse de manera directa y permanente con el hijo o hija. De tal forma que el derecho de visita comprende un derecho de llevar al menor por un periodo de tiempo delimitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. Y quiero hacer énfasis en esto, porque cuando un juez de un país reglamenta visitas con carácter internacional, van a tener su cumplimiento en países diversos, ocurren diversas circunstancias. En primera instancia, la buena fe de los padres de cumplir en tiempo, modo y lugar la reglamentación realizada, y por otro lado, retornar de manera segura al niño a su residencia habitual. Cuando vemos las fases propiamente del procedimiento que promueve la Convención de Restitución Internacional, es que el proceso se va a iniciar en la autoridad central, quien es, en nuestro país, se encuentra ubicada en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados, donde hay un equipo de abogados que conocen las peticiones de restitución que hacen los países y se dividen por área, Europa, América, Asia, o los lugares donde con frecuencia pues hacen peticiones de requerimientos de restitución y mantienen una comunicación con el sistema de justicia. Y esta autoridad central tiene una función dual, pues le conlleva en primera instancia realizar actividades para la localización del niño cuando se presume que está en el territorio de un estado, pero también debe promover la solución amigable. Y una de las circunstancias que se ha discutido precisamente en la conferencia de Derecho Privado, cuando se han reunido los jueces de enlaces y sobre todo con las autoridades centrales, es que debe haber toda una infraestructura, un equipo, lógicamente, que conozca el convenio, las normas internas de cada estado que se ve inmerso en el conflicto parental, y también que esta solución propicie la devolución voluntaria o el restablecimiento del derecho de visita para no judicializar la vida de los niños ni adolescentes. Sin embargo, este es una de las falencias que tiene la función de la autoridad central, porque solamente comparten de forma muy puntual actividades de tener comunicación con la autoridad central de los países
y por otro lado, a dar un acompañamiento en la búsqueda de pruebas o de elementos que el juez requiera para tenerlo como caudal probatorio al momento de decidir. De tal forma que generalmente se va la causa al proceso judicial y en este proceso judicial tenemos que tener claro que los que van a actuar, los representantes judiciales, solamente pueden invocar para evitar la restitución las excepciones que aparecen en el convenio, en el artículo 13 y 20, relativos pues a excepciones que deben ser estudiadas restrictivamente para evitar precisamente crear situaciones artificiales que favorezca al padre o madre sustractora. Y esa ejecución de restitución tiene que hacerse de forma segura, de tal forma que los estados solicitan la ayuda de la autoridad central para que, como quiera que esta movilidad o retorno, generalmente los padres que han pedido el requerimiento no tienen recursos para llegar al país donde está el niño o niña y debe autorizarse cooperativamente para que esto se dé a través de las autoridades centrales, quienes en colaboración con las autoridades centrales de otro país coordinarán ese traslado o devolución del niño o la niña a su residencia habitual. Debo indicar que no escapa la publicidad de la búsqueda de hijos o hijas, de tal forma que siendo el proceso de familia y especialmente esta categoría de proceso confidencial y reservado, sin embargo la ineficacia de algunos sistemas judiciales o la lentitud de la resolución de la petición conlleva que acudan a los medios de comunicación social. Y en mi formación tuve la oportunidad de analizar el caso del niño Elian, en el caso de Cuba y Estados Unidos, que visualizamos todo un conjunto de información mediática y que posteriormente se convirtió en un tema nacional, donde el niño aparecía invisible realmente porque la preocupación era las relaciones internacionales, toda vez que Cuba no mantiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero el retorno fue todo un acontecimiento más que todo político y por ello esta situación fue estudiada por la forma en que se incursionó en la búsqueda en el lugar donde se encontraba y las posibles repercusiones pues al margen del verdadero interés superior del niño. Esto nos lleva a entender pues que las cosas positivas del convenio es que tenemos un convenio ratificado, como dije, por más de 96 países. Hay una creciente eficacia en entender precisamente la aplicación de los convenios de restitución, porque se ha establecido a las autoridades centrales la comunicación con los jueces de enlaces. Y en nuestro país tenemos dos jueces de enlaces, uno en la sede capital y otro en Chiriquí, porque estos jueces conllevan lógicamente, primeramente tienen que estar debidamente formados, deben participar de las reuniones que realiza la conferencia y deben también tener comunicaciones con los otros jueces de enlace, así también como participar en la producción de la información que se va a publicitar en INCADAT, como el referente puede verificar todo lo que conlleva el manejo y la dinámica en que está dando pues la implementación del convenio. Por tanto, cuando hablamos de cosas positivas, se han promovido los seminarios, tanto nacionales como internacionales. Hay un programa especial de la Conferencia de La Haya para América Latina y hay un programa interamericano para prevenir precisamente y reparar los casos de sustracción internacional de menores. De tal forma que las autoridades centrales, una de las debilidades precisamente es mejorar sus infraestructuras, que el Poder Judicial tenga lógicamente práctica en la aplicación de los convenios internacionales. Así lo ha instado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debemos aplicar la convencionalidad como principio fundamental, porque los estados han ratificado en su mayoría convenios relativos a derechos humanos, y sobre todo que se tome en cuenta el factor tiempo. Primeramente el procedimiento ágil, rápido y expedito que pregona nuestro sistema de justicia, e igualmente pues tomar en cuenta la intervención de la autoridad central más dinámica y oportuna para los efectos de brindar el auxilio judicial internacional. Debo señalar
que se ha visualizado a través de las reuniones, y esto no lo digo dentro del contexto interno, solamente a nivel macro, que existen pues, experiencias que en un momento determinado no conocen el sistema de aplicación progresiva que tiene el convenio, lo cual también se sugiere a las academias, precisamente a las universidades, que sea parte, lógicamente, de un análisis, y por otro lado, la participación de jueces constantemente en la evaluación y desarrollo y difusión del convenio. Debo mencionar pues que las situaciones negativas, el factor tiempo, tenemos un procedimiento muy especial, 6 semanas de resolución del conflicto, interpretar adecuadamente el interés superior del niño bajo la visión de sus derechos fundamentales, no confundir la decisión con custodia y restitución, porque al juez requerido le está vedado decidir situaciones de fondo. No debe interpretarse ampliamente las excepciones que establece el convenio en el artículo 13 y debe haber una cooperación administrativa y judicial de manera permanente. De tal forma que ha habido situaciones por reglamentación procesal, ha habido también falta de conocimiento de los principios del convenio, precisamente en los tiempos de fijación de audiencia, de las pericias que complementan el caudal probatorio, la flexibilidad de la prueba, que aquí no se requiere una prueba totalmente de carácter público, sino que los elementos probatorios son valorados en el contexto de lo que suministran las partes. Y por otro lado, se pretende que haya una concentración de una jurisdicción especial que es debidamente capacitada que atienda este tema de manera puntual. Y el transcurso del tiempo es importante, pues perjudica porque el término perentorio o de prescripción de la acción está diseñado pues a un término de 1 año. El convenio pues debe aplicarse urgentemente para que se cumplan sus objetivos. De manera que hay que privilegiar el interés superior en todo su contexto, un tema que para algunos conlleva interpretaciones de la visión de los adultos, pero que las interpretaciones tanto de las conferencias, de las decisiones de tribunales internacionales, todas apuntan pues a evaluar la residencia habitual y que el jugador de la residencia habitual es el más idóneo para resolver la controversia y controlar aquellas situaciones que han sido puestas en conocimiento que dan lugar pues a que el padre, bajo su criterio, retenga al niño o lo traslade a otro lugar. De tal forma que hay que decidir no significa custodia, y el juez debe entender que no está llamado a decidir en cuál de los países va a estar el niño o va a estar mejor, porque algunos por razón de nacionalismo o por razón económica creen que debe estar en un lugar donde se le dota de otras ayudas que da el Estado, o es importante entender que no se decide qué padre o niño es mejor. Es importante también señalar pues, que en muchos casos se invierte tiempo en evaluar a prima facie, y esto ocurre visualizado en el contexto ya del procedimiento en el país donde se ha requerido la devolución del niño, porque se comienza a estudiar es la casa donde reside, pero no se ha invocado que el lugar es totalmente contrario a su desarrollo, y por tanto no hay que agotarse en esto, sino verificar realmente las excepciones que establece el convenio. Y por otro lado, en el caso de la violencia doméstica o de maltrato al niño ni adolescente, hay que contar lógicamente con el auxilio de la jurisdicción de la residencia habitual cuando se está objetando la restitución por esta causa. Debo señalar pues que generalmente se amplía de manera, por decirlo así, en el contexto de las cuestiones que debe explorar el juez, sino que él debe escuchar con detenimiento las objeciones, y sobre todo cuando el niño es escuchado de acuerdo a su capacidad y discernimiento, para explorar si no está introyectado por otros intereses de las partes o de sus progenitores. Y cuando hablamos de esas excepciones, vamos a encontrar un fenómeno patológico que es la alienación parental, que no es más que evitar el contacto del niño o niña con sus padres. Por tanto, el convenio lo que quiere es dinamizar la velocidad en el procedimiento para evitar estos efectos que lógicamente traen como consecuencia una situación de afectación psicológica ante la ambivalencia que puede tener el niño y la lealtad a uno de sus padres.
y buscar el regreso del niño de manera segura. Debo señalar que ha habido pues en algunos sistemas falta de confianza en el sistema judicial, sobre todo en los sistemas de protección familiar en el extranjero, y algunas falta de coordinaciones con relación a la dinámica entre autoridades centrales y los sistemas de justicia. Este es un convenio de cooperación. Para ello se han desarrollado canales de comunicación centrales, se han establecido situaciones de redes para los efectos también de conocer los derechos internos, cómo se desarrolla el sistema de protección, y esto se toma en cuenta pues a la hora de determinar la ilicitud del traslado, valorar las excepciones planteadas y ejecutar la restitución de visita. De tal forma que en Panamá este convenio tiene su aplicación o su desarrollo tomando en cuenta los instrumentos internacionales, el convenio sobre derechos del niño, que es ley 15 de 1990, el convenio sobre aspectos civiles de la Reestructuración Internacional de Menores, ley 22 de 1993, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores de Edad, y para los sistemas tanto de estados partes, o sea, el sistema internacional y el sistema interno, la conferencia tiene un informe Pérez Vera, que se lo recomiendo, le den lectura, Elisa Pérez Vera, que han hecho un estudio integral del convenio y se promueve de que sea parte pues de fuente de interpretación del convenio de La Haya. De tal forma que en nuestro sistema el trámite procesal está reglamentado por el Decreto Ejecutivo 222 de 31 de octubre de 2001, y debemos indicar que inmediatamente que un juez requerido debe fijar en un auto la celebración de la audiencia, y como indiqué, una de las críticas que se visualiza es que volvemos al procedimiento ordinario, donde lógicamente hay que cumplir todas las fases: presentación de demanda, contestación de demanda, en la fase probatoria, en el juicio oral, y por tanto, al momento de desarrollar el procedimiento, conlleva pues una dilatación en la decisión oportuna y dentro del término de los 6 semanas que establece el convenio. Esto lo vemos en este decreto, que en el evento pues de que el demandante no cuente con recursos económicos suficientes, por razón de reciprocidad, se va a proceder a nombrar un defensor de oficio, o sea, un apoderado judicial que represente al demandado o al progenitor. Generalmente se solicita por intermedio de la autoridad central que este requerente informe si no tiene las condiciones económicas. Aquí no impera el beneficio procesal gratuito. Aquí opera la reciprocidad de los estados en brindar el mismo servicio pública a las partes que participan en el procedimiento de restitución. Por otro lado, debemos señalar pues que las notificaciones se van a realizar a los representantes judiciales que son parte de la República de Panamá. Al igual, la autoridad central es el vehículo de comunicación y va a estar pendiente precisamente para cooperar con el sistema judicial para comunicar a la autoridad central del requirente. Si fracasa la fase voluntaria, se va a la fase judicial, como había indicado. Las autoridades centrales deben facilitar el procedimiento judicial para conseguir la restitución y deben facilitar la obtención de asistencia jurídica judicial, y por otro lado pueden requerir explicaciones ante demoras en los pronunciamientos cuando se extiende por más de 6 meses. Y ocurre una situación totalmente importante, porque se pueden adoptar medidas cautelares temporales como impedimento de salida del país del padre que se encuentra en el territorio del país donde fue llevado el niño o niña. Puede haber una fijación de una concurrencia periódica que generalmente se hace ante el juzgado y de manera supervisada con la intervención de los equipos interdisciplinarios que están adscritos a ese tribunal, y como medida cautelar la retención de pasaporte. Y remarco 6 semanas porque el procedimiento está diseñado para ese término. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que debemos no vulnerar el derecho de libertad de tránsito o de movilización, y los jueces pueden, cuando toman esta medida, deben considerar el posible término de esa retención, porque aquí entra en colisión derechos también fundamentales. Por otro lado, se puede adoptar la tenencia provisional, ya sea con la persona sustractora si se considera que es totalmente favorable,
igualmente promover un régimen de visitas con la persona no conviviente o el padre no conviviente, y colocación familiar como un extremo, como la última ratio, cuando los padres son calificados pues, por ineficiente en el desempeño de su derecho de la patria potestad o de custodia efectiva. De tal forma que la audiencia, y aquí es lo que considero atípico, aparte de las partes que intervienen en un procedimiento ordinario, entran a presenciar el acto oral la autoridad central solamente con el propósito de informar a la autoridad central del país requirente y los funcionarios consulares siempre y cuando soliciten la autorización de la autoridad competente. Generalmente por razón del derecho consular, los cónsules les corresponde garantizar los derechos de sus ciudadanos, o sea, del país que representa la representación diplomática, pero también algunos opositores han dicho que, bueno, es que el proceso es confidencial, es reservado, y para ello pues tienen que establecerse las pautas en que realmente la información, lo acontecido, no sea revelada de forma pues arbitraria. En cuanto a la forma del acto oral, volvemos nuevamente al tema de la intervención conciliatoria. Y en este caso se ha sugerido a los jueces que no deben actuar de conciliador y como juzgador para que se complemente esa intervención conciliatoria o advenimiento voluntario de las partes con un equipo interdisciplinario o un mediador neutral o un conciliador neutral para lograr una solución amigable. Circunstancias que se presentan cuando no se habla el idioma castellano, porque el convenio inicialmente estaba diseñado para 2 idiomas, inglés y francés, y posteriormente pues se ha permitido toda la publicación con el aporte de los estados también al idioma castellano. Esto es una de las barreras pues con relación a una verdadera mediación o conciliación, porque hay un interviniente invitado para mediar en un momento dado. De tal forma que la decisión judicial de primera instancia puede ser recurrida en efecto suspensivo, siguiendo las reglas del artículo 785 del Código Judicial, y esa apelación lógicamente se sustenta ante la autoridad de primera instancia. En la tramitación de los procesos de restitución, la reglamentación de visita, igualmente la autoridad podrá aplicar supletoriamente disposiciones del Código de la Familia, cualquier otro instrumento de derecho internacional, y por otro lado, el propio convenio establece pues que se complemente la interpretación con los instrumentos que de manera consecuente utiliza el sistema de derecho interno. Debo señalar también que cuando hablamos de los medios probatorios, estos medios probatorios están destinados a acreditar las excepciones que se invocan, que ya indiqué que están en el artículo 13 y 20 de la Convención de Restitución Internacional, y generalmente pues son documentos presentados que vienen adjuntados al requerimiento de la parte que busca la restitución del niño o que se restablezca la reglamentación de visita. Y por otro lado, generalmente se va obligatoriamente se tiene que escuchar la entrevista del niño de acuerdo pues a su edad, de acuerdo al mecanismo. Generalmente los niños inferiores a 12 años se utiliza el auxilio del equipo interdisciplinario para que tengan más libertad, para que no estén inmersos en el conflicto. Y a partir de los 12, con un interrogatorio controlado. Refería a un juez de enlace en su país que él lo que hacía es que escuchaba, le solicitaba a las partes que le entregaran los interrogatorios con un lenguaje sencillo, y él, lógicamente, con un representante del tribunal, escuchaban al niño y posteriormente comunicaban a las partes su versión para no someterlo al tema del estrés. En cuanto a la declaración de las partes, se está utilizando mecanismos tecnológicos a través de conferencias, videoconferencias, en el evento pues que así lo requiera el procedimiento. Las pericias especiales, que es un tema pues que en nuestro país solamente contamos con el tema de los equipos adscritos a los juzgados, pero debemos acudir al Instituto de Ciencias, Medicina Legal y Ciencias Forenses para algunas pericias relativas más que todo a evaluaciones médico-legales psiquiátricas, porque el sistema no cuenta con un psiquiatra, sino que hay que acudir al sistema de justicia ordinaria. Y las visitas sociales, lógicamente, se refieren a tanto en el país de origen, donde tenía residencia habitual el niño, y y su residencia temporal en el país donde se está requiriendo.
Y estos documentos que se solicitan generalmente no cumplen por formalidades, sino que bajo el principio de buena fe y la cooperación judicial se van a tener como medio probatorio y valorado bajo las reglas de la sana crítica por el juzgador. De tal forma que las excepciones, cuando vamos a la audiencia, debemos tener claro que solamente vamos a probar las excepciones que establece el convenio. Una es el atentado contra la integridad sexual del niño, la violencia física o psicológica contra la madre o el padre que trasladó o retuvo al niño, y la afectación de derechos humanos que establece pues el artículo 20 del convenio, que no es más que el peligro de vulneración de derechos. Un ejemplo que se daba es que al retornar el niño podía ser incluido dentro del el contingente bélico o de guerra, sobre todo por los países de África, y se consideraba pues que el padre lo había hecho para evitar que fuera incluido pues en el ejército o en algún servicio de carácter militar. Eso como ejemplo pues visualizado en el contexto internacional. Y cuanto a la aplicación efectiva, debemos entender pues que hay un rol de la autoridad que ejerce dualidad en la fase inicial y vigilante en la fase de procedimiento judicial, colaborador en la fase judicial. La prueba permite que la prueba solicitada en país extranjero se haga a través de la autoridad central, y hay algunos paradigmas en cuanto a la aplicación del convenio, porque algunos países favorecen al nacional, o sea que una vez trasladado la persona del país de origen o de su nacionalidad, se tiende a favorecer, y es una de las críticas que se ha hecho al sistema. Y por otro lado, con respecto a las mujeres, en algunos hay todavía el mito de que la mujer es la que mejor ejerce la guardia y crianza de los niños, cuando sabemos que hay un principio de igualdad que debe ser respetado y que nuestra legislación interna lo pregona. Hay igualdad de cónyuges, hay igualdad de deberes parentales. De tal forma pues que hay una necesidad de un soporte multidisciplinario especializado y destinado a realizar las experticias de forma oportuna. De tal forma que hemos tenido lecciones aprendidas, evitar con las medidas cautelares un nuevo traslado, reducir la prueba a la indispensable para probar las excepciones, introducir al menor en el menor número de cambios en su vida, porque esto conlleva pues una afectación que, como lo vimos en las medidas cautelares que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son irreversibles si se llegan a cumplir en el momento en que ha variado la situación inicial. Buscar una solución concertada, porque al fin de cuentas sigue la relación permanente parental. Intentar el caso pues en el sistema de protección, que este sistema en los derechos internos se convierta en un procedimiento propio de protección del niño y no en un procedimiento común u ordinario. De tal forma que también se da seguimiento. Ha habido acciones espejo. Esto significa que se mantiene la comunicación post-retorno con el juez que dictó la decisión, ordenó declaró ilícita la restitución, pero por situaciones lógicamente del vínculo de nacional, porque hay niños que tienen doble nacionalidad, se mantiene la comunicación para garantizar precisamente los derechos fundamentales de estas personas. Y el objetivo pues de la restitución, como conclusión, es el juzgamiento pronto objetivo que tiende a asegurar el derecho del niño a la preservación de su identidad en sentido amplio, brindándole protección contra injerencias arbitrarias en su vida, aun cuando éstas provengan de uno de los padres. Debo también señalar que es una justicia de acompañamiento. Decimos que es acompañamiento porque aquí rompe el tradicional sistema formal de interpretación de los convenios. Sí cumple lógicamente el convenio con los principios de buena fe, de las obligaciones de los estados, pero aquí se matiza lógicamente por la finalidad que tiene el convenio de garantizar el interés superior de niños, niñas, adolescentes. Y esto también, que los jueces tienen un carácter en el ámbito internacional, porque va a depender lógicamente la localización inmediata anterior del traslado del niño o la retención. Su operatividad recibe el principio de reciprocidad de los estados, que deben creer en los demás sistemas, confiar que el otro país, bajo el principio lógicamente de la buena fe, reciprocidad, va también a ejecutar procedimientos en igualdad de condiciones.
de tal forma que esa reciprocidad se plasme en los tratados bilaterales o multilaterales con sus normas calificatorias autónomas. Y debo señalar pues que que había indicado precisamente un factor importante, es que la reciprocidad también conlleva los pilares del auxilio jurídico, defensa de los derechos humanos, interés superior del menor de edad, revalorizar el arraigo a grupo, familiar o territorio por sobre el domicilio o nacionalidad. Y debo hacer énfasis también que si se comprueba que el reclamante consintió el traslado, cesa el procedimiento, toda vez que en estos casos lo que está detrás es la relación que no ha culminado en la mejor forma por parte de quienes tenían la relación un poco disfuncional, y por otro lado el grave riesgo de exponer al menor de edad a una situación intolerable. Estas conclusiones están condicionadas al tiempo, como indicamos, a establecer pues un plazo de caducidad que establece la convención a 1 año desde la fecha en que se detectó la situación, y por tanto quiero agradecerles pues de esta intervención, que la he hecho un poco kilométrica, pero obedece pues a un estudio necesario en ver las normas en el contexto de los estados partes y verlas dentro del derecho interno. Agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Edgar Torres Zamudio, por su excelente participación en este tema importante para nosotros en esta tarde, en esta noche. Y vamos entonces a pedirle a la doctora Lisbeth Casasola, está lista con algunas preguntas. Un poco cortas las preguntas, doctora, porque ya el tiempo se nos fue un poco adelantado, pero vamos con usted. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos los presentes. Qué placer tenerlos aquí en la ciclo de conferencias magistral, la ponencia del doctor Edgar Torres. Doctor, tenemos dos preguntitas importantes sobre el tema que es muy poco tratado. A manera de comentario, la profesora Isabel Adames nos dice: implementar la normativa internacional, en este caso, que nos explica magistralmente el doctor Torres, resulta un reto económico y logístico para la madre o el padre que sufre de a partir de la sustracción, permite ejercer las acciones que le prevé la Convención de la Haya, es la pregunta. Muy buena pregunta. En primera instancia, aquí hay un tema, un factor también no solamente de la propia aplicación del convenio, porque evidentemente entra en juego el factor económico. Y entre las medidas que debe adoptar un juez, precisamente, no solamente es la restitución, también deberá establecer quién va a estar el gasto del retorno, porque estamos hablando de pasajes aéreos, en el caso de que se pueda transportar por tierra, porque los países están cerca, todo lo que conlleva la logística, pues el gasto, y también que en estos casos muchos de los padres que han hecho el requerimiento no pueden trasladarse al país donde se encuentra sustraído el niño o donde se ha retenido violentando el derecho de visitas. Y el interés fundamental es que los estados, a través de la cooperación judicial, también prevean estas circunstancias. Generalmente, como quiera que se trata de un convenio de cooperación, los estados tratan pues de obtener de manera, por decirlo así, necesaria, un aval para que los países combinen los gastos. Ha ocurrido en Costa Rica, recientemente se hizo un traslado, se trajo vía terrestre, y posteriormente el PANI, que es la Autoridad Central de Costa Rica, recibió el niño, de tal forma que el traslado fue nada más de la ciudad capital hacia la frontera en Chiriquí. Y en cuanto a situaciones de los costos, esto lógicamente es uno de los factores que los estados están tratando precisamente de manera mancomunada, lograr tener pues una subvención de los estados, que como sabemos debe garantizar los derechos fundamentales, que es el prevalente y el objetivo del convenio. No sé si respondo a la respuesta. Sí, doctor, muchas gracias por la respuesta. José Andy González nos pregunta, ¿por qué si el artículo 594 del Código de la Familia establece que la policía de menores debe velar por la seguridad y protección del menor o del niño, niña o adolescente, por qué hay que esperar el término de 24 horas para que se tome en consideración y poder presentar una denuncia?
Bueno, no sé precisamente, bueno, la función del rol de la Policía de Niñas y Adolescencia como ente especializado de la Policía Nacional, aquí entra también a colaborar en la búsqueda de los niños. En este caso, al igual que se puede utilizar el mecanismo de la Interpol, que está debidamente autorizado. Pero lo que se refiere el estudiante Andy es que se refiere a denuncias relativas a la desaparición de niños, que es lo que yo entiendo. Esto significa que aquí no estamos hablando de términos, el término debe ser inmediato, porque no se debe utilizar lo que ocurre en el sistema ordinario, que algunos utilizan un término de 48 horas para determinar que la persona está técnicamente desaparecida o presuntamente desaparecida. Aquí la búsqueda es inmediata, todo depende de la decisión que tome el juzgador cuando se solicita la medida de protección, porque estas medidas de protección referente a personas vulnerables, como son los niños y niñas adolescentes, tiene que ser una intervención inmediata, porque generalmente puede estar sujeto a muchas condiciones cuando ha salido del entorno familiar y en el caso concreto no he visto que haya una disposición en cuanto a la Policía de Niñez, porque siempre ha sido colaboradora en cuanto a la búsqueda de niños en cualquier hora del día. Así que puede ser alguna situación especial por alguna circunstancia, porque el niño requiere, lógicamente, no solo la protección familiar, sino la protección del Estado. Doctor Torres, muy agradecida en nombre de toda la sala que nos acompaña por su magnífica ponencia. Comentarios como de los profesores Vanessa Pitti y otros que también están con nosotros. Sumamente interesante la ponencia del día de hoy. Esto da para mucho más. El tiempo es muy limitado, pero le agradecemos tan valioso conocimiento compartido con todos y cada uno de nosotros. Bendiciones y buenas noches, doctor. Solo quería pedir disculpas al expositor por haberme excedido de tiempo y le deseo éxito pues en su ponencia. Buenas noches. Gracias a ustedes. Doctor Edgar Torres Zamudio, buenas noches. Muchas gracias. Para nosotros siempre es un honor y un placer pues, compartir su conocimiento con toda la audiencia y viniendo de un experto como usted, pues para nosotros es importante. Bien, vamos entonces con el siguiente participante que nos acompaña en este primer ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Vamos entonces a presentarle siguientes expositores de la hermana República de Paraguay. Es presidente de la segunda sala del Tribunal de Apelaciones y Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de Itapúa, con sede en la ciudad de Encarnación, República de Paraguay. Docente universitario de la Universidad Nacional de Asunción, filial San Juan Bautista. Vicecoordinador de la Universidad Nacional de Pilar, filial de San Ignacio de Iguazú. Y autor de libros como El Derecho a la Vida de Neonatos, Niños y Adolescentes en el Ordenamiento Jurídico de Paraguay, como también como el Jurídico Proceso, 12 obras literarias, artículos científicos en revistas latinoamericanas, como Innovar de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UNP, miembro de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Jueces de Paraguay. Además, publica artículos de opinión jurídica en seminarios judicial del diario ABC Color. Vamos entonces a cederle la palabra con el tema medidas cautelares a niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Y es un honor para la Universidad Autónoma de Chiriquí dejar con todos ustedes desde la República de Paraguay al doctor Camilo Javier Cantero Cabrera. Doctor, adelante, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Buenas noches para todos los distinguidos colegas que nos acompañan en esta noche. Buenas noches a todas las autoridades de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chiriquí, de la República de Panamá. Luego de la brillante exposición del magíster Edgar Torres Zamudio acerca del procedimiento de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al Convenio de La Haya de 1980, trataremos de desarrollar este tema que nos pidieron hoy referirnos al tema. Me refiero a medidas cautelares a niños y adolescentes en tiempos de pandemia.
Esta gráfica, desde que apareció y desde que nuestras retinas ha observado, desde que esta gráfica apareció y desde el momento en que nuestras retinas esto ha observado, el mundo ha cambiado. El mundo que vivíamos no ha sido igual y cada uno teníamos que reinventarnos, y así también el sistema jurídico y el ordenamiento jurídico de los distintos países debían adaptarse a las nuevas circunstancias. Específicamente en la República del Paraguay, similar situación quizás sucedió en la República de Panamá, el gobierno, en primer lugar, con la presencia de los 3 presidentes de los poderes del Estado, anunciaba que se suspendían las clases y los eventos públicos masivos. Igualmente, en un momento dado, se comenzó a analizar la posibilidad y la viabilidad de aplicar el estado de excepción. Días más tarde, el gobierno, a través de su ministro del Interior, lo ha descartado. La República del Paraguay, en forma inmediata, y ocurrió con todos los países de Latinoamérica y gran parte del mundo, comenzó a adoptar medidas económicas y sociales para afrontar al coronavirus. Pero en la realidad, y en lo que se refiere a nuestro tema que queremos desarrollar, la pandemia del COVID-19 desnudó una profunda desigualdad social en Paraguay y en varios países de Latinoamérica. Y los más vulnerables, indudablemente, fueron los niños y adolescentes. A partir de esta situación, comenzaron a debatirse diferentes elementos y obviamente entramos dentro de lo que establece la doctrina de la protección integral y específicamente en las medidas cautelares autónomas, autosatisfactivas. Obviamente tengo que comenzar a desarrollar y a hablar acerca de este tema en particular. Son acciones temporales para conseguir prevenir o evitar alguna situación de vulnerabilidad del niño basados en la doctrina de la protección integral. Al decir del gran doctrinario paraguayo especializado en derecho de familia Silvio Rodríguez, son aquellas que tienen como finalidad la protección del interés superior del niño, principio al cual debe darse contenido en cada caso concreto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a las medidas cautelares, sostiene que siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Ya en el año 2011, el 1 de julio específicamente, en cuanto a medidas provisionales respecto al Paraguay, asunto LM2, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo que acabamos de desarrollar. Entonces, el derecho del niño a ser protegido como sujeto de derecho tiene diferentes ejes. El derecho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación. Es ahí que las características de las medidas cautelares constituyen su sumariedad, su urgencia, pueden ser dictadas de oficio, la modificabilidad debe estar fundada en la temporalidad, se establecen, se adoptan, se resuelven inaudita par y también otra de sus características es su flexibilidad. Al referirse a las dilaciones observadas en el caso referido al niño LM, en una casuística que ocurrió aquí en la República del Paraguay, la Corte Interamericana de Derecho Humano dejó sentado lo siguiente. La comisión alegó que dicho informe revela que el Estado continúa dando un tratamiento ordinario al presente asunto, el cual tiene la particularidad que la urgencia no deriva de una amenaza de daño cuya materialización pueda preverse en el futuro, sino de un daño que ya se está consumando y cuyas perspectivas de reparación son inversamente proporcionales al paso del tiempo. En el párrafo 16 continúa diciendo la Corte Interamericana que precisamente por lo anterior, en vista de la importancia de los intereses en cuestión, como son en este asunto el derecho a la integridad personal, el derecho a la identidad y el derecho a la protección de la familia, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen a la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guardia y la custodia de niños y niñas que se encuentran en primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad por parte de las autoridades. Me sumo a los argumentos sostenidos por el anterior expositor acerca de la celeridad y acerca del manejo del tiempo en cuestiones relacionadas a los niños y adolescentes. Entonces, las clases de medidas cautelares son las accesorias y las autónomas. Las primeras, las accesorias, no tienen un fin en sí misma,
depende de una pretensión principal y se sujetan a las contingencias y vicisitudes de ella. Son aquellas que se adoptan dentro de un proceso principal en el cual tienen relación. Ejemplo, las previstas en el artículo 175 del Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Paraguay, que faculta al juez otorgar a un niño púbero o adolescente en guarda un régimen provisorio y relacionamiento de la convivencia temporal. Sin embargo, en el caso de las autónomas o autosatisfactivas, se trata de un requerimiento urgente formulado y se agota con un despacho favorable al órgano jurisdiccional por los justiciables que no es necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar la caducidad o decaimiento. Ejemplo, la restitución, establecido en el artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El 106 habla sobre la guarda o la internación en unidades de terapia intensiva. No siempre celeridad es sinónimo de eficacia. Una medida será eficaz si al momento de adoptarlas se observan determinadas pautas tales como la tutela del interés superior del niño, la efectividad y prioridad absoluta, la preferencia de las medidas de carácter familiar, garantizar el derecho del niño a ser oído y la mínima interferencia en la vida escolar o social o laboral del niño o adolescente. Esas son las pautas orientadoras de las medidas cautelares aquí en la República del Paraguay. La primera de ellas, la tutela del interés superior del niño. En la opinión consultiva OC 17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la resolución del 28 de agosto del 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento y de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. La opinión consultiva del 17 de febrero señala a este respecto el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959, establece que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensados todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será del interés superior del niño, uno de los principios transversales que rige la doctrina de la protección integral. Paralelamente, la regla 38 de las 100 reglas de Brasilia reza: agilidad y prioridad, se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia. Se debe tener una preferencia de las medidas de carácter familiar, recurrir a la institucionalización como última alternativa. Existen también las directrices de las Naciones Unidas acerca del cuidado alternativo de niños que se debe observar atentamente. En lo posible, hay que evitar la separación del niño adolescente de su núcleo familiar y, de no ser posible, atender que la medida que se adopte garantice el derecho del niño a una familia, debiendo dejar para casos extremos la decisión de institucionalizar a los niños. Hoy cumplo 7 años de haber jurado como juez de la niñez y la adolescencia. Hace un año que soy miembro de la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Encarnación, tal como nos anunció Juan Carlos, y durante 6 años lo mínimo que hice es institucionalizar a un niño o adolescente. No se recomienda, porque a todo esto se suma, tal como ya lo anuncié y lo señalé, las directrices de las Naciones Unidas hacia el cuidado alternativo de niños y adolescentes. En la OC 17/02, apartado 66, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene: en principio, la familia debe proporcionar la mejor protección hacia los niños contra el abuso, el descuido y la explotación, y el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. En este sentido, el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el Estado,
constituye un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, consagrado en los artículos 16.3 de la Declaración Universal, 6 de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17.1 de la Convención Americana. Todo este ordenamiento jurídico coincide con el artículo 54 de la Constitución de la República del Paraguay, que dentro de instantes vamos a compartir con el distinguido auditorio que nos acompaña en esta jornada. El caso Hellman versus Uruguay, la sentencia del 24 de febrero del 2011, señala que, por otro lado, el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella reconocido en el artículo 17 de la Convención conlleva que el Estado está obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Por ende, la separación de los niños de su familia constituye bajo ciertas condiciones una violación del citado derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y en lo posible temporales. En el mismo sentido, el asunto LM respecto a Paraguay, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio del 2011 en su párrafo número 14. La opinión consultiva, OC-21/14, Derecho y Garantía de Niños y Niños en el Contexto de la Migración y o en Necesidad de Protección Internacional, resolución del 19 de agosto del 2014, señala que el artículo 17 de la Convención Americana, así como el artículo 6 de la Declaración Americana, articulan el derecho de protección a la familia, reconociendo que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y que debe ser protegida. La Corte ya ha señalado que este derecho implica no solo disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, toda vez que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. Hace una semana tuve el honor de disertar para colegas de la República Hermana de Argentina. En la oportunidad nos acompañó la defensora pública Natalia Ortellado de la ciudad de Asunción, donde justamente se refirió al contexto de la migración en tiempos de pandemia, lo cual vino a exponer mucho más la precariedad y la situación de vulnerabilidad de muchos niños y niñas, no solo de Latinoamérica, sino de gran parte del orbe. Garantizar el derecho del niño a ser oído, cuando haya que tomar decisiones que le incumben, condicionadas al momento evolutivo en que el niño sujeto de protección se encuentre, y claro, a las particularidades del caso concreto. Como consecuencia del reconocimiento del niño como sujeto de derechos, debe dársele participación efectiva en el proceso, sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, artículo 12 de la Convención. El derecho a la participación es un principio rector y derecho a la vez. El derecho a peticionar y a ser oído guarda una estrecha relación con el derecho a la participación y es de suma importancia en la práctica. Cuando algunas de las partes en conflicto te señala, señor juez, como a un niño de 6 años, de 8 años, usted va a escuchar. Obviamente uno tiene todo su equipo multidisciplinario, integrado por psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, así necesario, jueces médico, forense, asistente social, y con ese equipo multidisciplinario, obviamente, escucha al niño o a través de la ciencia, la psicóloga, obviamente, orienta la tarea jurisdiccional de una manera sumamente eficiente. En la observación general número 4, el Comité de Derechos del Niño sostiene: respeto a las opiniones del niño. También es fundamental en la realización de los derechos del niño a la salud y el desarrollo, el derecho a expresar su opinión libremente y que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones. Escuchar al niño de parte de los operadores del sistema es un gran avance, pero se debe encontrar el mecanismo adecuado para ir formando la convicción acerca de ese tema en particular. El 31 de agosto del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan Familiares versus Argentina reiteró que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Justamente entre uno de los 4 ejes transversales de la doctrina de la protección integral, el niño como sujeto de derecho, el niño como un ser en desarrollo, la efectividad de los derechos del niño son elementos y aspectos que se debe tener muy en cuenta. En consecuencia, sigue diciendo la Corte Interamericana,
el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste según corresponda en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor de edad en la medida de lo posible al examen de su propio caso. Igualmente, el tribunal recuerda que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que el artículo 12 de la Convención no solo establece el derecho de cada niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, sino el artículo abarca también el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta en función de la edad y madurez del niño. No basta con escuchar al niño. Las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso. Nos sobra recalcar que estos estándares son igualmente aplicables a los niños y niñas con discapacidad. La participación es un principio rector, es transversal, no reconoce límites, se extiende a todos los procedimientos y se reconoce a la universalidad de niños y adolescentes sin distinción alguna. Por eso hay que tener mínima interferencia en la vida escolar, social o laboral del niño. Las medidas cautelares deben tener el menor impacto negativo posible en el niño y adolescente. Y por ello, sus presupuestos deben ser de gravedad, de urgencia y de necesidad de evitar daños irreparables. Gravedad debe ser extrema, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. La urgencia implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta sea remediarlo en forma inmediata. La necesidad de evitar daños irreparables debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables. En la expresión de agravios, en el juicio JCF, AFM y otros sobre medida cautelar de reposición de servicios públicos, en el acuerdo y sentencia número 11 de uno de los tribunales de apelación de la República del Paraguay, obviamente se adopta se dice lo siguiente, que la aludida disposición judicial causa a mi parte un gravamen irreparable, pues ha sido adoptada en función de afirmaciones falsas de la parte peticionante mediante la manipulación del sistema de justicia a través de una jurisdicción tan delicada. El fuero de niñez y adolescente es delicado, es sensible, hay mucho sentimiento, hay mucha sensibilidad. Por lo tanto, debemos tomar todas las precauciones necesarias de manera tal a lograr no que ninguna de las partes manipulen a los operadores del sistema, ni tampoco ninguna de las partes puedan utilizar al niño no como sujeto de derecho, sino como objeto para provecho propio. Este es un titular en la República del Paraguay en este tiempo de pandemia. Crisis educativa, el año perdido y la educación que se viene. La pandemia del COVID abrió una grieta en el sistema educativo paraguayo mientras el ministro de Educación, Eduardo Peta, ya anunció que las clases presenciales se suspenden por el resto del año. Se llegó inclusive a la situación de clausurarse, de cerrarse algunas instituciones privadas, donde los padres obviamente costeaban la formación de sus hijos. A través de una orden judicial del fuero especializado en niñez y adolescencia, eso obviamente fue normalizado. Otro elemento que deseaba compartir con usted, aprovechando la presencia de una gran cantidad de magistrados de la Justicia de Paz de la República del Paraguay, presidida por la doctora Susana Granado, que nos honra con su presencia en este salón auditorio virtual. Igualmente veo a Héctor Ayala, a la doctora Nilda Ayala y tantos otros magistrados del fuero de Paz de la República del Paraguay, el que se encuentra en los más recónditos lugares de la patria y donde obviamente el acceso a la justicia se hace realidad como una presencia del Estado paraguayo, es justamente el tema de violencia familiar en este tiempo de pandemia. En virtud del segundo párrafo del artículo 70 del Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay, se otorga a los señores jueces de paz, todos versados y formados, todos profesionales del derecho, académicos, varios de ellos brillantes profesionales que inician la carrera judicial desde el juzgado de paz, uno de ellos fui yo hace 14 años, administran este tipo de casos de violencia familiar. Y en los casos de violencia familiar generalmente también están involucrados niños y adolescencia. Y a pesar de la precariedad de logística, a pesar de la precariedad de infraestructura, los jueces de paz adoptan las medidas
de carácter urgente que afectan a niños y adolescentes y le envían al juez de la niñez de la circunscripción judicial en el departamento respectivo de manera tal a ratificar o modificar esas resoluciones. En cuanto a mi experiencia como juez de la niñez de los 10 distritos y los 10 jueces de paz con quienes trabajé, nunca lo logré anular, ni mucho menos revocar una disposición de un juez de paz, porque ellos, por el principio de inmediación, siempre tenían la respuesta justa y perfecta para casos que se presentaban. Estos son datos estadísticos del promedio de ocurrencia de feminicidio en Paraguay según el número de días, según el Observatorio de la Mujer, justamente en este tiempo también de pandemia. Estos son otros números que obviamente desnudan nuestra realidad acerca de diferentes tipos de denuncia en tiempo de pandemia. 869 denuncias de abuso sexual infantil, 85% de los casos se cometieron en el entorno familiar, 80% de casos de abuso infantil tienen a niñas como víctimas, 78% aumentaron denuncia de violencia de género en el 187 SOS Mujer, 28% se redujeron las consultas servicio de planificación familiar, 68% se redujeron las consultas sobre salud de los adolescentes y 16% aumentaron muertes maternas en lo que va del año 2020. Para ir terminando esta parte, medidas cautelares referido a niños y adolescentes e ingresar en el principio de reserva que también me solicitaron y con ello terminar esta breve intervención mía, quiero señalar cuánto sigue. Quizás para los hermanos de la República del Panamá esto sea un dato curioso, pero para la República del Paraguay como un país en desarrollo, esto es una realidad y compete a muchos niños, a neonatos, niños y adolescentes. A neonatos en el caso recién nacido que nace en el último recóndito punto de la patria y necesita un servicio de terapia intensiva. El Estado paraguayo sigue siendo criminalmente moroso en garantizar algunos derechos básicos como el derecho a la salud. Es un fuerte discurso que inclusive en su momento nos costó una denuncia ante los órganos pertinentes cuando jueces de la niñez ordenábamos al Estado paraguayo de forma inmediata costear en los servicios privados que generalmente se encuentra en la capital del país el derecho a la salud de ese neonato, correlacionado eso con el derecho a la vida, artículo 4 de la Constitución Nacional. Es decir, ordenábamos que en el caso que se necesitaba terapia intensiva para un recién nacido y el Estado paraguayo, a través de su servicio público hospitalario, no podía garantizarle ese servicio al niño adolescente, en forma inmediata se le derive a un centro asistencial privado y que el costo de la internación lo solvente el Estado paraguayo en su carácter de garante del derecho a la salud y la vida de los niños y adolescentes. Esto también volvió a ocurrir y sigue ocurriendo en tiempos de pandemia. Aún con todas las inversiones, aún con todo el esfuerzo, siguen muriendo niños, bebés por falta de terapia y familiares inclusive llegan a denunciar casos de negligencia médica en esos casos. Por eso todavía sigue golpeando la vista este tipo de titulares como hasta cuándo falleció prematuro aguardando terapia intensiva. Por otra parte, y para ir ya en los últimos minutos de mi presentación, agradeciendo el espacio de ustedes, hablar acerca de la prohibición de difusión de entrevistas y publicaciones según el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay. En la República del Paraguay, los medios de comunicación, y como sucede en gran parte de Latinoamérica, muchas veces hacen tabla rasa de algunas disposiciones y uno de ellos es justamente el tema del principio de reserva cuando niños o adolescentes son o autores o víctimas de hechos punibles. Cuando hace unos instantes me refería al artículo 54 de la protección al niño establecido por la Constitución de la República del Paraguay, que termina con este escrito en rojo: los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente. Ahí el principio de la libertad de expresión y de prensa cede para dar lugar al derecho del niño en caso de conflicto como carácter prevaleciente. La supremacía de la Constitución Nacional está establecido en el artículo 137 y tiene correlación con todas estas declaraciones normativas de convenciones internacionales, los cuales suscribe la República del Paraguay. Sin embargo, seguimos sufriendo la violación permanente de este artículo, la prohibición de difusión de entrevista y publicación. Esta era la redacción anterior, eso se amplió, porque anteriormente solamente se limitaba a la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación los nombres. Sin embargo, con la ampliación también se incluía los servicios de redes sociales y los servicios de mensajería. Sin embargo,
en un observatorio que hemos realizado con la Coordinadora de Jueces de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay, seguimos teniendo este tipo de titulares donde claramente se viola esta normativa a pesar de la redacción expresa imperativa de ese articulado. Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial o televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, formato de transmisión digital de informaciones, sistema de mensajería y redes sociales, los nombres, las imágenes y audio o cualquier otro dato que posibilite identificar al niño o adolescente víctima o supuesto autor de hechos punibles o que hayan presenciado accidente o evento catastrófico resulte víctima de violación de algún derecho o garantía. La norma es clara, pero sin embargo se sigue violando, tal como nos demuestra diferentes screens que hemos realizado acerca de algunas publicaciones relacionadas a niños o adolescentes aquí en la República del Paraguay. Por último, tengo que hacer una salvedad. La primera vez que un medio de comunicación omitió el nombre de la niña y de la madre fue el diario Última Hora, justamente, y lo dijo expresamente en su edición digital, que lo hacía en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Paraguay. Los jueces de la niñez del Paraguay siguen luchando para el cumplimiento efectivo de este articulado. Este es un auto interlocutorio, una medida cautelar autosatisfactiva del 10 de agosto del 2017, donde la jueza de la niñez Mónica Duarte, de Santa Rosa de la Guaraí, al norte del Paraguay, dispuso la prohibición de publicar a través de las redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación los datos, fotografías que directamente servían para identificar el derecho a la intimidad de una serie de niños y adolescentes que establecía y que señalaba esa disposición. Igualmente, en su momento lo hizo la jueza del Juzgado Penal de la Adolescencia de la Ciudad de Luque, abogada Carmen Rosana Román. Lo hizo el 17 de abril del año 2018, oficiando al Canal 9 de Asunción, Paraguay. El último caso en que esto se hizo tabla rasa en Paraguay fue cuando la guerrilla, un grupo ilegal que se basa en la violencia al norte del país, denominado EPP, sorprendió un campamento de ellos por una fuerza del Estado, donde se produjo un enfrentamiento donde fallecieron 2 niñas que finalmente resultaron ser argentinas. Las imágenes de esas niñas recorrieron todas las redes sociales en clara violación del artículo 29. Eso motivó que la ministra de la Niñez le haya enviado una carta, una misiva a la Defensora General de la República del Paraguay solicitando que se pida una medida, se adopte una medida cautelar de urgencia prohibiendo la viralización de esas imágenes de las niñas. Así que la Defensora General, la doctora Lorena Segovia, posteó en su perfil de Twitter que la defensa pública lamenta el resultado de la irresponsabilidad y falta del debido cuidado por parte de los progenitores de las niñas fallecidas en Ibuyaú, lo que sin embargo no exime al Estado la obligación de protección. El Estado sigue siendo garante de la protección de estas niñas, aún con la exposición de parte de sus padres en ese tipo de campamentos donde corren peligro y donde inclusive corrieron la vida. Para terminar, estos son los manejos a veces de los medios de comunicación de la República del Paraguay. 3 titulares totalmente contradictorios que responden obviamente a la línea editorial de esos medios. No estamos criticando, solamente estamos describiendo y compartiendo acerca del duro trabajo que tenemos aquí en la República del Paraguay y gran parte de los países de Latinoamérica para seguir preservando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde la República del Paraguay, desde la ciudad de Encarnación, capital del departamento Itapúa, al sur de Asunción, ha sido todo de mi parte y estoy a vuestra entera disposición. Gracias, doctor Camilo, por su intervención magnífica, muy atinados los comentarios relacionados a darnos a las vivencias que ocurren en su país. Tenemos esa magistral ponencia suya sobre las medidas cautelares, tanto como usted las mencionó, personales que ven involucrados a los niños, niñas y adolescentes y que están en mucho riesgo, y que usted muy atinadamente ha exaltado los principios fundamentales como derechos humanos que ellos están garantes para la protección, y hay que verlos como un sujeto, no como un objeto, como anteriormente se les veía, porque por sí mismos no pueden ser garantes de sus propios derechos. A nombre de todos los que estamos aquí, le damos las gracias. Tenemos muchas preguntas para usted, pero sabemos que es importante pues
mencionar algunas. Doctor Camilo, preguntan en la sala, ¿qué tanta o qué cantidad de veces se pueden aplicar las medidas cautelares en niños, niñas y adolescentes en el Paraguay? ¿Qué tan común es la aplicación de estas medidas? Hasta el año pasado tenía claramente varios datos estadísticos en el departamento donde fui juez de la niñez y la adolescencia, que es el departamento vecino de donde soy originario, que es el departamento de Misión. Un departamento de 100.000 habitantes, con 10 distritos, 10 municipios, 10 ciudades. La ciudad más grande, la ciudad de San Ignacio Guazú Misiones, obviamente la ciudad capital es San Juan Bautista, sede del Poder Judicial, Santa Rosa Misiones y Ayolas. En realidad hemos encontrado con un buen trabajo del defensor público especializado en niñez y adolescencia, la defensa pública, que es el representante promiscuo del niño o adolescente, varios casos, es decir, que sobre 100 casuísticas que entraban, unos 14% de ellos se refería a niños y adolescentes. Como teníamos un promedio de 700 causas, obviamente eso... ese 14% aumentaría un poco más y tendríamos una suerte de 38-42 casos de medidas cautelares autosatisfactivas durante un año en el departamento de Misiones, que es un departamento relativamente más pequeño que el de Itapúa, el de Central, el de Alto Paraná, que están más pobladas aquí en la República del Paraguay. Doctor Camilo, con relación a la pandemia, usted hizo un panorama, un breve recorrido de la situación que aqueja a su país, y es evidente que no solamente la pandemia ha afectado su país, sino a nivel nacional, como Panamá e internacional, y vemos que se ha vulnerado muchas situaciones con relación a los niños, niñas y adolescentes. Esas vivencias que han quedado plasmadas a través de sus palabras, tenemos que agradecérselas porque nos ha hecho ver una realidad de su país que nosotros acá en nuestro país desconocíamos. Así que le damos las gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, y le invitamos nuevamente a que forme parte de este ciclo de conferencias a un futuro no muy lejano, porque estos temas dan para mucho más, doctor Camilo. Y por la cantidad de tiempo es muy limitado poder seguir platicando con usted. Muchas gracias, doctora Lisbeth, a doctor Juan Carlos también. Y por último, de mi parte, permitíme agradecerle al doctor Henry Sasa, que fue uno de los pulmotores de mi presencia acá, un gran académico. Lo tuvimos acá por Paraguay, lo tuvimos acá por la ciudad de Encarnación, un brillante hombre de derecho. Igualmente a la distinguida doctora Jacqueline Almeida, que estoy observando también en el chat que está compartiendo con nosotros. Igualmente a la doctora Clara Ramírez, de Presidente Hayes Paraguay, y a todos los colegas de la República del Paraguay que nos han compartido hoy este aula virtual. Un gran abrazo, seguiremos compartiendo, obviamente, en todo espacio académico. Muy buenas noches, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo Javier Canteo Cabrera, de la República de Paraguay, las hermosas cataratas de Iguazú, Misiones, un lugar muy bonito. Tenemos experiencia de esos lugares hermosos allá de su país, así que muchísimas gracias también por compartir estos conocimientos importantes para todos los que forman parte de esta sala en este ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchísimas gracias, doctor. Y luego de culminada pues la pregunta y la participación de nuestro segundo expositor de la noche, queremos invitarlos para que se mantengan con este ciclo de conferencias, porque el próximo sábado vamos a tener conferencias virtuales para la licenciatura de Investigación Criminal y Seguridad. Este sábado 3 de octubre, arrancamos el mes ya con conferencias. Estará el doctor Gustavo Enciso con el tema aplicaciones informáticas y animación cinemática controlada aplicada a la reestructuración virtual de siniestros viales. Igualmente vamos a contar con la participación de la doctora María Isela Isurralde con el tema protocolos normalizados de investigación de accidentes de tránsito. Eso será este 3 de octubre, arrancando desde las 10 de la mañana, y así de la noche de la mañana, para que nos acompañen todos los docentes, estudiantes e invitados especiales que vamos a tener para este próximo fin de semana. Muchísimas gracias a todos, a nombre de la rectora Etelvina Medianero de Bonaga, del señor decano, el magíster Rubén Cabrera, de la doctora Liliana Casasola, del director de la Escuela de Criminalística también, el doctor Teófilo Moreno, de todo el comité organizador y coordinador de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo sábado, si Dios nos da permiso. Que pasen una excelente noche. Hasta pronto.